Esta es mi app Contador y esto que ves aquí es Cloud comunicándose con ella. Quédate porque te voy a enseñar cómo crear un MCP desde cero y cómo hacer que pida autentificación antes de poder usarlo. Antes de que MCP se popularizara a finales del 2024, los modelos como ChatGPT o Cloud ya podían razonar muy bien, pero tenían un problema: estaban bastante aislados del mundo exterior. Podían decirte cómo enviar un email, cómo consultar una base de datos o cómo modificar un contador, pero no podían hacerlo por sí solos si no les dabas una integración. Para eso empezaron a aparecer herramientas, código preparado para hacer acciones concretas. Una herramienta para Slack, otra para Notion, otra para Gmail. El problema, que cada integración se hacía de una manera distinta. Cada aplicación tenía que explicarle al modelo qué herramientas existían, qué parámetros necesitaban y cómo se ejecutaban. Era como tener 1000 cargadores diferentes para 1000 dispositivos diferentes. Y aquí es donde aparece MCP. Model Context Protocol. Un estándar abierto que permite conectar aplicaciones de IA con herramientas, datos y sistemas externos de una forma común. Es como un USB-C para aplicaciones de IA. El modelo no necesita saber los detalles internos de cada aplicación. El servidor MCP expone lo que se puede hacer y el cliente MCP como Cloud puede descubrirlo y usarlo. Veamos qué ocurre si no utilizamos MCP. Pongamos que tenemos esta herramienta que consiste en poder guardar un archivo en mi ordenador. Vamos a tener que declarar una estructura parecida a esta en la que le vamos a especificar cómo se llama esa herramienta. Más tarde, cuando creamos el modelo, le vamos a decir como parámetro que existen cierto tipo de herramientas y luego vamos a tener que integrarlas. Es decir, si la respuesta de mi modelo dice algo así como guardar un archivo, entonces vamos a tener que utilizar la función guardar archivo. Esto que hemos hecho podría ser un ejemplo de cómo se podría hacer para ChatGPT. ¿Qué ocurre si lo quiero hacer para Cloud? Bueno, vamos a tener que otra vez crear una estructura específica para Cloud donde le especifiquemos que existe esta herramienta. Luego se la vamos a pasar al modelo y luego lo vamos a integrar de manera que cuando detecte que se tiene que utilizar esta herramienta, la utilice. Pongamos que el usuario pide guardar un archivo llamado notas.txt con el texto comprar leche. Cuando Cloud está conectado a un servidor MCP, no inspecciona mi código directamente. Lo que ocurre es que el cliente MCP pregunta al servidor: ¿qué herramientas tienes disponibles? Y el servidor MCP responde con un menú de tools. Entonces el modelo compara la petición del usuario con ese menú. El usuario quiere guardar un archivo. Existe una herramienta llamada guardar archivos. Esa herramienta necesita dos parámetros: nombre, contenido. Así que Cloud puede preparar una llamada estructurada parecida a esta. Pero ojo, Cloud no guarda el archivo directamente. Cloud lo que hace es solicitar usar la herramienta. El cliente MCP envía esa llamada al servidor MCP y el servidor MCP es quien ejecuta la función real en mi ordenador. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Para simplificar la demo no voy a crear un sistema real de usuarios con base de datos, contraseñas y sesiones completas. La idea es entender el flujo, cómo obligar a Cloud a autentificarse antes de usar la herramienta y cómo hacer que Cloud interactúe con una app creada por mí, en este caso mi app Contador. Voy a hacerlo lo más minimalista posible, hardcodearé un usuario demo. Para esto necesitamos dos piezas, un cliente MCP y un servidor MCP. El cliente es Cloud, el servidor será el código que voy a crear, que expondrá herramientas como consultar el contador, incrementarlo o resetearlo. El proyecto está dividido en 3 carpetas: frontend, backend y script. En el frontend tengo una app muy simple, hecha con React y Vite. Es un contador visual, muestra el número actual y la última acción realizada. Cuando pulso el botón desde la web, el frontend llama a mi backend usando endpoints normales como state para leer el contador y increment para incrementarlo. Pero la parte interesante está en el backend. Aquí uso FastAPI como servidor web principal. FastAPI se encarga de las rutas normales de mi aplicación, del login de demo y del flujo de autorización. Y dentro de ese mismo backend creo un servidor MCP usando FastMCP. En esta línea se crea el servidor MCP. Y en esta otra crea la app HTTP que va a exponer SMCP. Dicho de forma sencilla, FastAPI es la carcasa del servidor y FastMCP es la parte que habla el idioma MCP para que Cloud pueda conectarse. Para la demo no uso una base de datos real, el contador vive en memoria, dentro de un diccionario en los campos valor actual y en la última acción realizada. La función readState lee el estado del contador y la función incrementCounter incrementa el número y guarda de dónde vino la acción. Si incremento desde la web, la acción aparece como desde
desde el ordenador y si incremento Cloud usando MCP, aparece desde Cloud. Aquí viene la parte clave. Con el decorador MCP Tool convierto funciones normales de Python en tools MCP. Gracias a @mcp.tool, una función normal de Python se registra como una tool MCP, que el servidor MCP puede anunciar a Cloud. Eso significa que Cloud no toca directamente mi frontend, ni mi variable de contador. Cloud pide usar la herramienta MCP y mi backend ejecuta la función real. Cuando Cloud se conecta a mi servidor MCP, el servidor le anuncia algo como: tengo estas tools disponibles, getCounter e incrementCounter from Cloud. Si el usuario le pide a Cloud consultar el contador, Cloud puede elegir getCounter. Si el usuario le pide incrementar el contador, Cloud puede elegir incrementCounter from Cloud. Después monto la app MCP dentro de FastAPI. Así mi backend expone rutas normales como state, pero también expone el endpoint MCP en MCP. Es importante entender esto. Cloud no habla con React, Cloud habla con el back, concretamente con el endpoint MCP. Y para que Cloud no pueda usar ese MCP sin permiso, añado una capa de autentificación, el middleware Protect MCP, que funciona como una guardia de seguridad. Si la petición no va a MCP, la dejo pasar, pero si alguien intenta usar MCP, comprueba si trae un token bearer válido. Si no trae token, devuelve un 401 y le dice al cliente dónde está la metadata de autorización. Esa metadata está en las rutas well known. Son como carteles que explican al cliente MCP dónde está el login, dónde está el endpoint para pedir el token y qué permisos existen. Cuando Cloud intenta usar MCP por primera vez, se abre una pantalla de login. Para simplificar, uso un usuario hardcodeado. Esto no sería correcto en producción, pero para una demo nos permite entender el flujo. Si el login es correcto, el backend genera una autorización code temporal y redirige de vuelta al cliente MCP. Luego el cliente intercambia ese código por un access token. Además, verifico PKCE, que es una protección para asegurarse de que quien canjea el código es el mismo cliente que empezó el login. Cuando el token ya existe, Cloud vuelve a llamar MCP, pero ahora con un Authorization Bearer Token. El middleware reconoce el token, deja pasar la petición y entonces Cloud ya puede descubrir y usar las herramientas MCP. En resumen, React muestra el contador, FastAPI gestiona el backend y la autentificación, FastMCP expone las herramientas y Cloud usa esas herramientas a través del endpoint MCP. Con esto ya estaría todo. Te dejo el enlace para descargar el proyecto en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos próximamente.